Bueno, pues buenos días. Mi nombre es Gregorio Labatut-Serer, soy profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de Valencia y he recibido el encargo por parte de la asociación para hacer un comentario sobre cuál es la situación actual de la contabilidad en Europa. En este sentido, pues tengo que decir que a partir del año 2005 la contabilidad en Europa ha sufrido un vuelco trascendental, un vuelco muy importante. ¿Por qué? Porque la Unión Europea pues, adoptó la decisión de que las cuentas anuales de los grupos consolidados que coticen en algún mercado de valores pues se adapte a las normas del IASB, del International Accounting Standard Board, esto es, a las normas internacionales de contabilidad, conocidas como las NIC, o también las normas internacionales de información financiera, conocidas como las NIF, los IRFS. Por lo tanto, a partir del año 2005, todas las empresas cotizadas, los grupos que cotizan, las grandes pues, compañías, adaptan su contabilidad pues, directamente a la normativa internacional. Pero solamente son estos, porque el resto, que son los grupos que no cotizan y las sociedades individuales, pues siguen con la regulación que cada país impone para la contabilidad. Hay que decir que en Europa, a diferencia de lo que sucede con los países anglosajones, tiene una regulación en cuanto a la contabilidad y las normas mercantiles que está pues centralizada en el Estado. El Estado es el que dicta las normas que se deben de seguir para la contabilidad. En resumen, las sociedades individuales y los grupos de empresas que no coticen en ningún mercado de valores, entonces siguen la normativa, digamos, pues nacional, la normativa impuesta por los distintos países. En concreto, en España, el organismo que está encargado de esta regulación es el ICAC. El ICAC es el acrónimo del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. Entonces, cuando ustedes vean el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, es el ICAC, que es el organismo que depende del Ministerio de Economía, que es el encargado de regular la contabilidad en España. Claro, ustedes pues dirán, cada país pues tiene sus normas distintas, sí, pero no son distintas porque también a partir del 2005 la Unión Europea exigió a los países miembros de que adaptaran sus normas internas a las normas internacionales de contabilidad. Por lo tanto, de una manera indirecta, adaptando la normativa interna de cada país a la normativa internacional, pues se ha conseguido una armonización en cuanto a la contabilidad en todos los países de la Unión Europea, en línea con la normativa internacional, con las normas internacionales de contabilidad. En definitiva, aunque nosotros estemos utilizando en Europa normas propias, pero esas normas propias están adaptadas, se puede decir que son prácticamente igual a la normativa internacional. En el caso concreto español, estas normas internas, que ya digo, están adaptadas a la normativa internacional, pues se estructuran en lo que se denomina el Plan General de Contabilidad. Entonces, cuando estemos hablando del Plan General de Contabilidad, que es la normativa que en España pues, se está utilizando, adaptada, como digo, a la normativa internacional, al igual que otros países de la Unión Europea, pues tiene una serie de partes, ese Plan General de Contabilidad. Se puede ver en el cuadro 1, que ustedes van a ver ahora, cómo el Plan General de Contabilidad se estructura en distintas partes. Una es el marco conceptual de la contabilidad. En este marco conceptual de la contabilidad, pues está adaptado al marco conceptual del IASB, o sea, es decir, no una copia, pero prácticamente pues, se siguen los mismos criterios. Hablaremos después de esto. La segunda parte, como pueden ver en el cuadro 1, pues se habla de las normas de registro y valoración. Esas normas de registro y valoración, ¿qué es? Pues es como si dijéramos, para cada tipo de operaciones, pues se está regulando de forma específica estas operaciones con unas normas de registro, de contabilización y de valoración. Por ejemplo, el inmovilizado material, las inversiones financieras, el impuesto sobre beneficios. Pues todo esto pues tiene su norma que, como yo digo, pues está tomada de la normativa internacional. También se regulan las cuentas anuales. ¿Qué son las cuentas anuales? Pues los estados financieros. Aquí en Europa a los estados financieros se les denomina las cuentas anuales.
Y como estados financieros tenemos el balance, que todo el mundo pues sabe un poco qué es, la cuenta de pérdidas y ganancias, y también tenemos otros dos estados, que es el estado de variaciones en el patrimonio neto, que también comentaremos luego un poquito más esto en qué consiste, y el estado de flujo de efectivo. Acabaremos con lo que se denomina aquí la memoria, que no es ni más ni menos que las notas que se dan a los estados financieros. Esos estados financieros en Europa están regulados, es decir, tienen una estructura. Así como el IASB, las normas internacionales no se regulan, en Europa sí que están muy estandarizados, se puede decir. Después se sigue con el cuadro de cuentas. ¿Eso qué es? Esto es algo innato en Europa, que no existe en Latinoamérica, como es, pues bueno, pues el regular el nombre de todas las cuentas. Todas las cuentas tienen su nombre específico y también se indica cuáles son los motivos de cargo y de abono. Por lo tanto, el Plan General de Contabilidad es un documento, es un real decreto, pero es un real decreto de envergadura. Es un real decreto porque ya les digo que contiene también todas las cuentas, ¿eh? Y también se regulan los motivos de cargo y de abono de las cuentas y con qué cuenta se relaciona. Por lo tanto, está todo muy estructurado y muy estandarizado. Y se acaba pues bueno, con las definiciones y relaciones contables, que como he dicho últimamente, pues es ese cuadro de cuentas, resumen de estas cuentas, pues cómo se relacionan unas cuentas con otras. Por lo tanto, es una contabilidad bastante estructurada y que el ICAT, que es el organismo que se encarga de estas actualizaciones, pues constantemente está actualizando, porque constantemente las NIC se van actualizando, como ustedes saben. Actualmente tenemos el nuevo criterio para los arrendamientos, el nuevo criterio para el reconocimiento de los ingresos, y todo esto hace que el ICAT tenga que ir adaptando continuamente la normativa. En cuanto al marco conceptual, el cuadro número 2, que les voy a señalar ahora, pues ustedes pues pueden ver que ese marco pues conceptual que existe en Europa es muy parecido al del IAS, pero no exactamente igual. ¿Por qué? Porque tiene unas partes, que son las que ustedes pueden ver en el cuadro 2, y que en principio empieza por el definir las cuentas anuales y la imagen fiel. Claro, la imagen fiel se consigue si se siguen todos los criterios establecidos en el Plan General de Contabilidad. Se regulan las cuentas anuales, como ya he dicho. Luego se habla de los requisitos de la información a incluir en las cuentas anuales, como ven ustedes ahí. Ahí me voy a detener un poquito en esos requisitos de la información contable, porque como pueden ver en el cuadro número 4, pues se hace unas definiciones de lo que es activo, de lo que son los pasivos, de lo que es el patrimonio neto. El patrimonio neto se refiere al capital y a las reservas, es decir, la parte que queda después del activo, descontar todas las obligaciones que son los pasivos. Se define también lo que es el concepto de ingresos, el concepto de gastos, está todo muy definido. En cuanto a los activos, un cambio trascendental que se ha producido en Europa es en la propia definición de activo tomada de la normativa internacional. ¿Por qué? Porque la definición de activo, como pueden ver en el cuadro número 4, pues se habla de bienes y derechos que están controlados por la empresa, fruto de un suceso que ya ha pasado y de los cuales se espera obtener un flujo de renta o beneficios en el futuro. Esto es muy importante, porque ya desvincula a la contabilidad de los criterios jurídicos. Hasta la reforma del 2005, el activo era todos los bienes y derechos propiedad de la empresa. Entonces la contabilidad se desvincula de la propiedad para ir al campo de la economía. ¿Qué quiere decir esto? De que cualquier bien o cualquier derecho, aunque no sea propiedad de la empresa, pero si está controlado por esta y de estos activos se obtienen beneficios en el futuro, entonces esto es un activo que debe de ser recogido en la contabilidad. Por ejemplo, el leasing. Como ustedes saben, el leasing se contabiliza en el activo del balance, sin tener la propiedad del mismo. Esto aquí en Europa ha significado un cambio muy importante. Los pasivos, por contra, como ustedes saben, son obligaciones de las cuales pues habrá que pagar o desprenderse de activos para compensar esas obligaciones. Estas obligaciones se deben de contabilizar por su valor actual, por su valor pues presente. Esto también es muy importante y ha sido un cambio trascendental que se ha producido en Europa. ¿Y por qué? Porque antes no era así. No se contabilizaban por el valor actual, el valor presente, que aquí en Europa han dado a llamar el coste amortizado. Por lo tanto, cuando ustedes oigan el coste amortizado, no se asusten, porque ni es coste ni es amortizado, pero se refiere al valor actual, al valor presente de los activos y de los pasivos, descontando todos los flujos de
intereses que puede incluir ese activo, ese pasivo. Por lo tanto, estamos hablando del valor que tienen actualmente a la fecha del balance. Esto, como digo, en Europa ha sido un cambio también importante, que ha obligado a introducir en los planes de estudio, como veremos posteriormente, las matemáticas financieras. Las matemáticas financieras actualmente son muy importantes para la contabilidad. Hay que determinar el valor actual de estos activos, hay que determinar el valor presente, hay que determinar cuál es el tipo de interés efectivo, que no es el tipo de interés nominal de las deudas, sino el efectivo que la empresa carga como consecuencia de soportar unas comisiones, de apertura de créditos, etcétera. Entonces, todo esto hay que meterlo dentro del saco de los gastos financieros. Esto lo tienen en la transparencia número 4. Ahí, para no extenderme mucho más en el tema, lo que sí que les tengo que decir, y está en la transparencia número 6, es que los activos y los pasivos se deben de reconocer en la contabilidad y se deben de valorar. Entonces, estos activos y pasivos, ¿cómo se valoran? Pues aquí ha habido también otro cambio importantísimo a nivel europeo. ¿Por qué? Porque en el continente, en Europa, pues se utilizaba hasta hace bien poco el coste histórico como casi el exclusivo método de valoración, no había otro, el coste histórico. Esto conllevaba de que teníamos unas críticas que se le hacía a la contabilidad, es que pues la valoración era histórica, entonces no había unos valores actuales. También ha significado un vuelco porque hay una norma fundamental dentro de lo que es el marco conceptual del Plan General de Contabilidad, donde dice de que al hacer un análisis de una operación, para saber cómo se contabiliza, hay que ir al fondo económico, con independencia de la forma jurídica en la que se haya establecido la operación. Entonces, esto es otro de los cambios también pues, fundamentales. Hay que ir al fondo económico de las operaciones, con independencia de cómo se haya instrumentalizado. O sea, igual se ha instrumentalizado pues, una operación de un modo distinto y económicamente tiene otro sentido que hay que buscar y que contabilizar. Así. Entonces ya no se acabó ya el tema del coste histórico, aunque se utiliza también el coste histórico normalmente para las existencias, efectivamente, y para gran parte del inmovilizado se utiliza el coste histórico, pero ya no es el único método de valoración. Existen otros. Pueden ver en la transparencia 6 que está el valor razonable. Se utiliza el valor razonable. Esto ha sido un cambio importante en Europa, me imagino que en todos los sitios. Se utiliza el valor razonable aquí principalmente para la valoración de los instrumentos financieros, coberturas, etc. El valor neto realizable, que es el valor que puede tener el activo, estamos hablando de un activo, en el momento presente si lo vendiera, y descontando todos los gastos, que es una especie de valor razonable. También se utiliza el valor de uso o valor actual, que es, como yo he dicho antes, pues el actualizar al momento presente las distintas flujos de efectivo que un activo puede pues, proporcionar. Esto también es importante porque hacemos uso otra vez de la matemática financiera, importante la matemática financiera. Se utiliza el valor contable en libros, que eso no tiene ningún cambio porque es el valor que tiene en las cuentas anuales los activos y los pasivos. Se utiliza el valor residual. Y luego ha habido un cambio también importante en el concepto de vida útil. El concepto de vida útil, ustedes lo tienen en el cuadro número 8, la transparencia número 8, ya no es la vida total del activo. No, se trata del tiempo durante el cual un sujeto, una empresa, la empresa que contabiliza, va a utilizar el activo, o el número de unidades de producción que se puede obtener de él, o el número de kilómetros que va a recorrer este activo, en el caso de un elemento de transporte, un vehículo. Entonces es el periodo durante el tiempo en que la empresa, lo va a utilizar, con independencia de que pueda tener una vida más larga, y entonces eso se denomina vida económica. Vean en la transparencia 8 cómo hay una diferencia entre lo que es la vida útil y lo que es la vida económica del activo. Pues bien, el activo se amortizará durante su vida útil. Esto es importante en algunas empresas, por ejemplo las concesionarias, que van a explotar unos recursos durante un periodo determinado y luego deben de revertir al Estado el valor que tengan en ese momento estos activos que no están agotados. Por lo tanto, ahí la distinción entre la vida útil y la vida económica es importantísima. Para finalizar, aquí tienen ustedes la transparencia número 9, donde está el cuadro de cuentas. ¿Esto qué es? Pues la novedad que yo les he dicho
que contiene el Plan General de Contabilidad en Europa, pues como les he comentado, la contabilidad se estructura en planes de cuentas. En España en concreto, el Plan General de Contabilidad español, que es muy parecido al francés, al alemán, todo se estructura en planes de cuentas adaptados a la normativa internacional, eso sí. Entonces ustedes vean que en ese cuadro número 9, cómo tenemos 9 grupos. ¿Qué son estos grupos? Pues cuentas que se aglutinan, que tienen pues unas cuestiones que son semejantes, que son parecidas, y se aglutinan en unos grupos. Estos grupos se enumeran, primero el primer dígito es el grupo 1, y luego sigue con más dígitos para facilitar así su informatización. Es decir, se puede utilizar en los planes de cuentas de la forma informatizada, y estos grupos ayuda a eso, porque tenemos localizada al final la subcuenta, a base de agregar dígitos al primer dígito, y esto puede hacer cualquier tipo de estructura. Dígitos, pues, bueno, podemos poner dígitos por clientes, por zonas geográficas, por tipo de productos, etc. Vean ustedes de que del grupo 1 al grupo 5 son cuentas que van al balance, se estructuran, van a tener su saldo al final en el balance. Son cuentas de balance. El grupo 1 es el grupo de financiación básica. Aquí, ¿qué es lo que contiene? Pues bueno, cuando una empresa se constituye, ¿qué necesita? Pues capital. Lo primero que necesita es pues el capital. Pues el capital está ahí. También necesita préstamos a largo plazo. Eso también está ahí, en el grupo 1. Financiación básica, financiación que la empresa necesita para empezar a funcionar. Una vez que ya tiene la financiación básica, capital, y las deudas a largo plazo, ¿qué necesitan? Inmovilizado. Entonces el grupo 2 es el inmovilizado. Estamos hablando del activo fijo, el activo no corriente en términos de la normativa internacional. Una vez que ya tiene eso, que necesita existencias, stocks, tiene que comprar stocks para empezar a producir o hacer la comercialización de los productos a los cuales pues se dedica. Eso se dedica al grupo 3. Si ya tiene stocks, ¿qué tiene que hacer? Comprarlos y venderlos. Grupo 4, acreedores y deudores por operaciones comerciales, es decir, las relaciones de la empresa con sus clientes y con sus proveedores, incluso también con las administraciones públicas, la hacienda pública y la seguridad social. Después, ¿qué necesita? Pues préstamos de circulante, préstamos a corto plazo, con entidades de crédito. Grupo 5, las cuentas pues financieras. Todo eso se estructura ahí y son cuentas que van a desembocar al balance. ¿Qué puede conllevar esto más? Pues que tengamos cuentas de gastos del ejercicio y cuentas de ingresos del ejercicio. Eso va al grupo 6 y grupo 7, que va a parar a la cuenta de pérdidas y ganancias. Es decir, esto va a desembocar en la cuenta de pérdidas y ganancias. Pero también podemos tener gastos o ingresos que no vayan a la cuenta de pérdidas y ganancias, porque no se trata de transacciones con terceros, sino de incrementos o decrementos de valor en ciertos activos. Por ejemplo, inversiones financieras por aplicación del valor razonable. Todo esto, como ustedes saben, van al patrimonio neto. Por lo tanto, estas cuentas que van al patrimonio neto de ingresos y de gastos es el grupo 8 y el grupo 9 que van al patrimonio neto de momento hasta que al final se produzca la transacción y desembocará después del grupo 6 en el grupo 7. Todo esto, el grupo 8 y el grupo 9, ¿dónde va? Pues a un estado nuevo, que es estado de cambios del patrimonio neto, donde entonces podemos observar pues cuál es el resultado global de la empresa, el que está en la cuenta de pérdidas y ganancias, y ese otro resultado que ha ido al patrimonio neto. Les animo a todos ustedes a que puedan pues visualizar dos diplomas e-learning a distancia que la Universidad de Valencia está impartiendo actualmente. Este plan de cuentas, Plan General de Contabilidad, que hemos estado hablando, que está instaurado en general en Europa, se ha hablado del plan español, pues no es un solo plan, son dos planes. ¿Por qué son dos planes? Pues como ustedes saben, igual que la normativa internacional, tenemos la normativa internacional general, también hay una NIF para pymes. Pues aquí ha sucedido lo mismo. Tenemos el Plan General de Contabilidad, que es para las empresas en general, y tenemos el Plan General de Contabilidad adaptado a las pymes, que es un plan especial adaptado a las pymes, como ustedes saben, siguiendo los criterios de la NIF para pymes. Pues bien, tenemos dos diplomas e-learning de la Universidad de Valencia. El primero de ellos que les voy a comentar es el diploma de especialización profesional universitario en experto contable. Ustedes pueden ver la página web, está abierto el periodo de inscripción en este diploma. La dirección web la pueden ver también en la pantalla. En este diploma, ¿qué se estudia? Pues bueno, pues principalmente se estudia las matemáticas financieras necesarias para poder comprender y entender perfectamente la normativa internacional, y luego se estudia la normativa internacional a través del Plan General de Contabilidad. Se utilizan los criterios del Plan General de Contabilidad, que como digo, está adaptado a la normativa internacional.
Luego se estudia también otras materias contables, como es análisis de balances, análisis de estados financieros, como es una contabilidad de costes adecuada para las empresas. También estamos hablando de valoración de empresas, una materia muy interesante, planes de viabilidad empresarial, una materia muy necesaria hoy en día para comenzar un negocio y para ver cuáles son los resultados que va a tener el negocio. Y luego se acaba con un módulo que recomiendo pues también, que es un módulo de las relaciones contabilidad y fiscalidad. Un módulo importante, en referencia a la NIC número 12, habla del registro del impuesto sobre beneficios, y entonces este módulo lo recomiendo especialmente porque es pues, muy importante. Eso en cuanto a la contabilidad en general. En cuanto a la contabilidad para pymes, pues muy bien, tenemos un diploma de e-learning, también a distancia, que es el diploma de especialización profesional universitaria en gestión financiera y contable de la pyme, adaptado a la pequeña empresa. Ahí se ve el plan general de contabilidad adaptado a la pyme, que está basado en la normativa internacional, como digo, pero adaptado a la pequeña y mediana empresa. Y también se ve una cuestión importantísima de la pequeña y mediana empresa, como es la gestión financiera de la pyme. Ya no es tan importante la contabilidad, la información que proporciona la contabilidad, que lo es, sino que también es importante la gestión y la planificación financiera que deben de hacer las empresas. Aunque sea una pyme debe tener una buena gestión financiera, porque la mayoría de las empresas pymes mueren por una mala planificación financiera. Entonces, este módulo también contiene la parte de planificación y gestión financiera en la pyme. Acaba también con un módulo de fiscalidad, de relaciones contabilidad y fiscalidad. Les animo a todos ustedes a matricularse en estos diplomas, que seguro que serán de su agrado. Finalmente, estos diplomas cuentan con un certificado, con un diploma, expedido por la Fundación Universidad de Empresa ADI de la Universidad de Valencia, con todas las garantías de la Universidad de Valencia. Pues muchas gracias por la atención.